Para nosotros es un gusto tenerte y que nos cuentes, bueno, yo les dije a los chicos que nos ibas a contar más o menos lo que es la negociación hoy en día o la realidad actual de la deuda argentina y lo que es los términos de negociación hoy en día. Bueno, exactamente. Gracias, Lucho, por la invitación. Yo soy egresado de la Universidad de Buenos Aires también, de Economía. Ahora estoy haciendo maestría en finanzas también por afuera, estoy haciendo en el SEMA. Algo para los economistas, si me permitís, Lucho, también ahí. Eh, Reclamen eventualmente los que estén que esta materia sea obligatoria. Felicito a los que están anotados, digamos, yo la hice también, los que están anotados porque quieren hacerlo, sobre todo con alguien que sabe que es importante, pero ciertamente es una materia recontra importante. Cuando uno sale un poco más al mundo laboral, no saber cálculo financiero es pésimo, o sea, no se entiende que no sea, así que eso como primera observación, que nada, que lo peleen porque esté dentro del programa que sea obligatorio. Bueno, yendo un poco a lo que veníamos a hablar, reitero el agradecimiento por la invitación. Vamos a hablar un poco de la deuda, de lo que está pasando en este momento con la Argentina. Yo hace poquito escribí, entiendo que Lucho se los compartió también, un pequeño hilo, un breve hilo sobre lo que significa el valor presente neto, temas que obviamente o han visto o verán. Pero básicamente, ¿qué está disputando hoy la Argentina? El 22 de mayo pasan dos cosas. Primero, vence el periodo en el cual se termina la propuesta que hizo Argentina. Argentina es una propuesta que al principio iba hasta el 8 de mayo. El 8 de mayo dijo, vamos a pasar esta propuesta hasta el 22 de mayo. Y el 22 de mayo finalizaría el tiempo para que los acreedores acepten la propuesta que hizo la Argentina. Esa propuesta de facto ya está rechazada. Digamos, Argentina no tiene ninguna posibilidad con esa estructura que planteó de llegar a un acuerdo. ¿Qué es lo que planteó la Argentina en eso? Bueno, básicamente que el valor presente de esa deuda hoy está rondando el 36 o 38 dólares por cada 100 dólares. ¿Esto qué quiere decir? Básicamente una quita de lo restante. O sea, yo algo que valía 100 te lo voy a pagar a 38 o 36 aproximadamente. Lo cual me está diciendo, me estás haciendo implícitamente una quita del 60 y pico por ciento. Entonces, ¿qué es lo que básicamente le dicen los acreedores? Yo acepto cierta quita, pero no de esos niveles. Yo hoy, el valor presente de la deuda, de lo que yo pretendo, está más cercano a 62, entre 58 y 62, dependiendo de las propuestas. ¿Cómo estamos en tema agenda? Como les dije, 22 es un día en el cual Argentina entra en default, entra en su 9º default histórico. Entonces, es un día en el cual a Argentina le pueden activar un montón de las cláusulas, ya bueno, son más técnicas ahí, pero básicamente las cláusulas que aceleran toda la deuda que Argentina tiene bajo ley extranjera. Entonces, todo lo que colocaste en el exterior, te dicen ahora, por no haberme pagado y por caer en default con ciertos bonos, te puedo acelerar todos los demás bonos y automáticamente te obligo a que me pagues el resto. Como Argentina está incapacitada de hacerlo, automáticamente entraría en un default total y el problema sería aún mucho peor porque ahí empiezan a litigar contra la Argentina. Empieza todo el tema más judicial, ya no tanto financiero. Bueno, básicamente, ¿cómo se llegan a estos números 36, 38 que hoy está proponiendo la Argentina y qué es lo que le dicen los acreedores? Cuando uno calcula el valor presente de cualquier inversión, ya sea bonos, acciones, de hecho, cuando uno evalúa las acciones, le pone un valor a cuánto es la cotización de esta acción, lo que tiene que hacer básicamente es incorporar ciertas variables a ese estudio para hacer que esa cotización finalmente llegue a un valor que supuestamente se transacciona o no dentro del mercado. ¿Qué es lo que pasa con la deuda particularmente? Nosotros sabemos que en una deuda se pagan intereses y se paga capital, ¿no? Entonces, las valuaciones vienen por este lado, es decir, ¿cuándo me vas a pagar ese capital? ¿Cuándo me vas a pagar esos intereses? ¿De qué manera lo vas a hacer? ¿Y cuán alto va a ser ese cupón que vos me pagues a mí? Entonces, lo que Argentina pretende en este momento es básicamente que no se le pague a los acreedores hasta el año 2023 ni capital ni intereses. Recordemos que esto es como un crédito que uno saca
en el banco, ¿no? Tiene que ir repagándolo. Hay distintas formas de amortizar, hay distintos sistemas a nivel mundial para amortizar distintas deudas, pero básicamente lo que se hace en general con el sistema de los bonos es ir pagando el capital en los últimos años de plazo, ¿no? Entonces, si un bono va hasta el 2030, bueno, los primeros años solo te pago intereses y en los últimos años te termino pagando el capital más los intereses. Y los intereses se cobran sobre el capital que va quedando, que a medida que lo voy devolviendo es cada vez menor, con lo cual los intereses sobre el final que se pagan es cada vez menor también. Pero básicamente uno evalúa en función de lo que va a recibir a futuro. Entonces yo digo, ¿esta inversión es inteligente o no? Bueno, primero tengo que ver si a futuro voy a tener pérdidas o ganancias. Si tengo ganancias, tengo que calcular cuál es el valor de esas ganancias. ¿Por qué? Porque no es lo mismo cobrar algo hoy que cobrarlo mañana, que cobrarlo en un año, que cobrarlo en 2 años. Entonces yo te digo, che, de esta inversión que vos ponés acá, $100.000 o $10.000, lo que ustedes quieran, ¿cuánto me vas a devolver? Y yo te digo, yo te voy a pagar $12.000. Entonces vas a estar ganando $2.000. Pero es lo mismo ganar $2.000 mañana, que los vas a poder utilizar, invertirlos y usarlos en distintos, o consumirlos directamente, que te lo pague en 5 años. No. Bueno, ahí está la disputa de decir, bueno, ¿cómo traigo esos flujos en 5 años a valor presente? Entonces, para analizar esto, básicamente hay que tener en cuenta ciertas cosas. En primer lugar, que el dinero tiene un costo, y ese costo es la tasa de interés, principalmente a nivel global, ¿no? Entonces, no disponer hoy de determinada cantidad de dinero, o si yo quiero invertir eventualmente ese dinero en el mundo, bueno, hay una tasa de interés de referencia, que en general es la que pone la Fed, entre otras que se pueden tomar, porque la LIBOR también se puede tomar, que es la de Inglaterra. Bueno, básicamente me sirve como referencia para saber cuánto es el costo que tiene el dinero hoy. Entonces, la tasa de interés, lo que me sirve a mí para determinar esa tasa de interés, básicamente es cuál es el costo que tiene el dinero, y es lo que me serviría a mí, la definición de tasa de interés es esta, es lo que me hace resignar consumo presente para eventualmente tenerlo en el futuro. Entonces, la primera discusión es cuál es esa tasa de interés. Ahí dentro tenemos lo que está pasando a nivel mundial, básicamente cuánto se cobra en el mundo de tasa de interés. Lo segundo es, bueno, las propias cosas que tenga, si vamos localmente, vamos a hablar del peso, con lo cual la tasa de interés es mucho más alta porque hay una inflación mucho más alta también, entonces la depreciación que tiene la moneda es muy alta. Y si nos vamos a otro tema, son los riesgos que tenemos a nivel mundial. Y Argentina tiene mucho riesgo implícito, sobre todo porque incumplió mucho tiempo con defaults y todo, como ya comentamos, estamos llegando al 9º con este. Con lo cual, lo primero que hay que discutir es cuál es esa tasa de interés que vos me vas a devolver. Argentina hoy tiene un cupón aproximadamente de 7% en dólares. Hoy su cupón promedio de deuda es de 7%. Y lo que hizo Guzmán es decir, te vamos a pagar aproximadamente, a los acreedores les dice, les vamos a pagar un cupón aproximado de 2,4%. Con lo cual reduce mucho ese promedio de deuda que le está pagando a los acreedores externos. Los acreedores externos dicen, no, yo quiero que ese cupón, si bien te digo está bien, bájamelo porque la deuda termina siendo insostenible, bájamelo a 5%. Entonces, hoy el cupón de Argentina es 7, Argentina lo quiere llevar a 2 y pico, y los de afuera te dicen, no, en 5 podemos llegar a arreglar algo. Eso como primera instancia. Segundo debate es cuándo empieza a pagar. El gobierno dice, yo no quiero pagar nada hasta 2023, y los acreedores le dicen, pagame antes. Entonces, eso hace que el valor de la deuda sea cada vez mayor en caso de que vos le vayas pagando antes, porque los acreedores tienen más plata porque los intereses son más altos antes y porque la terminan recibiendo antes. Entonces, disponen de ese dinero mucho antes. Entonces, esos dos temas son los fundamentales para definir. Ahora, ¿por qué le dicen a Guzmán básicamente que no están dispuestos a aceptar que esto se empiece a devolver en el año 2023 como quiere el gobierno argentino? Porque Guzmán está entrando en lo que se podría considerar una inconsistencia intertemporal, como se dice en economía, que básicamente es, yo postergo el tema para el próximo gobierno. Entonces lo que le dicen de afuera es, ¿por qué vos te relegás completamente de la culpa y yo sé que como acreedor tengo que prestarle mi dinero a un gobierno que no sé quiénes van a estar ni de qué manera lo van a hacer para devolverme ese dinero? Y por supuesto, el último punto, además del riesgo de la tasa de interés y de cuándo se empieza a pagar, es las proyecciones macroeconómicas que tenga la Argentina. Hoy las proyecciones que el ministro mostró es que Argentina va a caer este año cerca de 6,5% y que el déficit primario va a ser cerca de 3,1%. Uno de los principales debates que se da en la Argentina es, bueno,
necesitamos superávit. O sea, alguien que no genera ingresos, una empresa, o sea, ustedes mismos sacando créditos personales, una empresa sacando un crédito para su empresa, que no genere ingresos para repagarlo, no va a poder hacerlo y nadie le va a confiar que eventualmente se lo va a devolver. Con lo cual, si vos no generás ingresos a futuro o tu perspectiva no es de mejora, claramente no te van a querer prestar a una buena tasa porque vos sos mucho más riesgoso de lo que uno esperaría. Con lo cual, ahí entra el otro punto también, ¿no? Que es fundamental a la hora de entender también cómo se disputa esa tasa de interés de acá en adelante. Pero lo que le dicen a Guzmán es, vos no me querés pagar para tu ciclo, digamos, en el cual eventualmente vas a ser ministro, que por lo menos tu gobierno dura hasta el 2023, y a partir de entonces que el problema lo agarre otro. Si uno mira cómo son las proyecciones, es hasta 2023 Argentina no alcanza el superávit fiscal. Que es, reitero, uno de los puntos de debate, de decir, bueno, pero muchos países viven con déficit fiscal. ¿Por qué Argentina debería llegar al déficit fiscal si la deuda en general se negocia? Ustedes saben que pagar la deuda externa en general, la deuda local, digamos, no es algo usual en los países. Los países no terminan repagando la deuda, sino que cambian de colocador constantemente. Entonces, si yo saco una deuda con Lucho eventualmente porque tengo déficit fiscal y necesito solventarlo por determinados años, cuando yo le tenga que repagar a él, seguramente coloque deuda en otro lado. Pero si mi historial crediticio es muy malo, claramente hacer lo que se llama en economía rollover se me va a complicar muchísimo más. Así que esa es la situación en la cual está Argentina ahora, que le están reclamando que tenga una eventual capacidad de pago. Lo que básicamente pasa con toda la proyección que tiene la Argentina es que el crecimiento en adelante es de 1,7%, o sea, muy bajo, solamente este año va a caer 6,5%, y va a ampliar mucho el déficit que tiene, y por otro lado no va a llegar al equilibrio fiscal, y por otro lado también el crecimiento que va a alcanzar es muy magro para repagar todo. Hay una propuesta de las que hoy los bonistas le están proponiendo a la Argentina, que básicamente es que aten un cupón al Producto Bruto. Entonces, si efectivamente Argentina genera un crecimiento mayor, se disparan las cláusulas por las cuales Argentina tiene que pagar. Lo que pasa es que nosotros no hacemos mella de nuestra historia y automáticamente el cupón PBI tocamos los índices del INDEC, entonces tampoco se sabe si Argentina tenía que pagarlo o no. Es una discusión que todavía incluso no está saldada. Pero hay distintas combinaciones de las ofertas que hoy se están llevando adelante entre Argentina y los bonistas que podrían eventualmente llegar a un acuerdo en particular. Lo que está en disputa aproximadamente son 30 y pico mil millones de dólares en 10 años de lo que hay que pagar. Hoy la quita que le proponen los acreedores a la Argentina es decirle, te bajo 32 mil millones de dólares aproximadamente, que es menos incluso de lo que recomendó el Fondo Monetario Internacional, así que ahí va a seguir habiendo una puja para devolver eso. Tema más teórico de la deuda en general, ¿cómo hacemos para determinar el nivel de sostenibilidad de la deuda? Si ustedes escuchan al ministro y les interesa un poco lo que él marca todo el tiempo, es que la deuda básicamente tiene que ser sostenible. ¿Y qué significa una deuda sostenible? Bueno, que el crecimiento que uno espera y el resultado primario, o sea, de los ingresos por sobre los egresos de ese que tenga ese país, va a ser lo que finalmente haga o no sostenible la deuda. Hoy, si vamos a los últimos números del año 2019, estaba cerca del 90% del producto, pero por un tema de cómo se mide eso. Pero lo cierto es que la deuda pública hoy de la Argentina está más cerca del 70 y pico por ciento, y si vamos a lo privado está muchísimo más abajo, con lo cual es una deuda que en términos generales a nivel mundial no es una deuda impagable para nada, ni está demasiado salida, digamos, de las casillas de lo que es algo sostenible. Lo que pasa es que Argentina planea tener más déficit este año, por eso complicó todo el tema del coronavirus. Básicamente, ¿por qué? Porque cuando sucedió esto del coronavirus, todos los dólares que venían a los países emergentes, que antes sostenían la compra de bonos alta, sostenía una compra de bonos constante, porque los países emergentes que son más riesgosos tienen en general rentabilidades esperadas que son superiores, se empezaron a ir a otros países más seguros, porque dijeron tenemos que salir automáticamente de los países que nos generen riesgo, porque estamos en un momento que necesitamos activos seguros. Entonces, ¿cómo se mide directamente el riesgo, este famoso riesgo país? Con la cotización de los bonos. Si los bonos bajan mucho porque hay una sobreventa, que es lo que vino pasando en el último tiempo, digamos, los países sacaron toda su plata de los emergentes, ¿cómo sacás la plata de un país?
vendés los bonos hunden su precio y automáticamente cuando el precio se hunde, el riesgo país sube. ¿Por qué? Porque las tasas de interés, digamos, se disparan a partir de eso. Recuerden que el precio del bono es inversamente proporcional a la tasa de interés. Si la tasa de interés está subiendo, significa que el precio del bono está cayendo. Y es lo que pasó. Entonces, todo el riesgo de los países emergentes pasó de estar acá a un nivel muchísimo más superior. Pero Argentina no estaba acá con el resto, estaba acá. Entonces, si los demás pasaron acá, Argentina pasó, ya no me entra directamente en la pantalla. Directamente Argentina pasó a ser completamente inviable para salir a colocar deuda en el exterior. Uno de los temas que se centra dentro de esto de decir, bueno, ¿cómo traigo yo flujos que espero recibir? Supongamos, la deuda la coloco hoy de 100.000 millones de dólares y vas a recibir pagos de 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, 10.000, de acá en adelante. Y te voy a empezar a pagar en el año 5. En el medio, eso se llama, digamos, un periodo de gracia para las amortizaciones, para no estar repagándolo eso. Pero en el medio te paga un interés. ¿Cómo hacemos para evaluar, pensando nosotros, cuánto valen esos flujos que voy a recibir de 10, 10, 10, 10 para acá? Bueno, básicamente tenemos que aplicarle una tasa de descuento. Tenemos que decir, bueno, ¿a qué tasa yo traigo esos flujos para acá? Para decir cuánto valen 10.000 del año 5, cuánto valen 10.000 del año 8, que obviamente 10.000 del año 8 ya van a valer mucho menos. Ahí incorporamos las variables que habíamos visto antes. Hablamos de inflación, hablamos de tasa de interés a nivel mundial y hablamos del riesgo propio que tenga ese país y su capacidad de repago. Que en Argentina todo está en veremos. Y esa es la principal duda que tienen los acreedores también. Digo, en un país que está acostumbrado, por ejemplo, Estados Unidos, bueno, Estados Unidos es demasiado utópico, pero no sé, Perú, por ejemplo, que la tenemos acá cerquita, bueno, lo que sabemos es que ha podido ahora en el medio del coronavirus colocar 2 bonos básicamente porque tiene una capacidad de repago y un historial crediticio que le es bastante favorable. Perú venía creciendo, venía teniendo un historial crediticio positivo y sin embargo no tenía cuentas fiscales que fueran, qué espectacular, pero se le creía que iba a repagar. Argentina, ese es el tema que le cuesta. ¿Cómo decidimos entonces esa tasa que para Argentina puede ser una, para Perú puede ser otra? Un indicador potable es ver ahí qué está pasando con el riesgo país. Si el riesgo país es muy alto, bueno, automáticamente vamos a saber que ese país vamos a necesitar descontar esa tasa un poco más alta y obviamente todo el valor de esos bonos va a ser menor. Si yo te digo, ponés 100.000 y te lo voy devolviendo en 10.000, 10.000, 10.000, no es lo mismo si vos descontás esos 10.000 a una tasa de 2 que si lo descontás a una tasa de 10. Y Argentina hoy más o menos se está descontando a esa tasa del 10%, que es donde se encontraría supuestamente sostenible la Argentina. O sea, Argentina, si quisiera salir al mercado de nuevo después de reestructurar su deuda, su exit yield, su tasa de salida, su tasa a la cual los bonos volverían a estar estables, la deuda argentina volvería a estar estable y podría salir a colocar, sería más o menos del 10% en dólares. Para pensar algo, hoy las tasas a nivel mundial están por el piso, cerca del 0,5%. Perú colocó a menos del 3% hace muy poquito y Argentina saldría en torno al 10%. Con lo cual, lo que sabemos hasta ahora es que Argentina eventualmente reestructura su deuda y no automáticamente vuelve a los mercados internacionales, porque lo que descontamos es que Argentina todavía es muy riesgosa, que va a seguir con problemas fiscales y no se sabe bien cómo va a repagar. Con lo cual, ¿qué es lo que se están disputando hoy el gobierno y los acreedores? Básicamente estos números que empezamos al principio a ver. Los acreedores dicen, hoy el valor presente de la deuda, para que yo me quede conforme, es básicamente 60, entre 58 y 60, y el gobierno dice, bueno, el valor presente hoy está cercano a 36 o 38 dólares por cada 100. Cuando esas dos puntas se machen, que va a tener que ver mucho con estos pagos de intereses y los pagos de amortización, y sobre todo, cuál es la tasa de interés a la cual se descuentan estos flujos, bueno, finalmente habrá eventualmente un acuerdo. Lo que sabemos hasta el momento, en términos más prácticos, ya saliendo un poco de la teoría, es que Argentina hasta el 22 de mayo, el 22 de mayo no va a pagar, con lo cual Argentina va a cumplir un nuevo evento de default. El tema es que lo que están bastante seguros es que no se van a activar las cláusulas de repago ahora. La verdad es que, dado el acercamiento que hubo de los fondos que bajaron un poco más las pretensiones y Argentina que está más dispuesta a escuchar, yo creo que eventualmente va a haber un acuerdo. ¿Qué pasó con los bonos que todo el tiempo cotizan en el mercado secundario, que todos los días tienen cotización? Bueno, empezaron a subir en los últimos días. Si bien hoy hubo una baja relativa de los bonos, en los últimos días crecieron bastante. Llegaron a estar por paridades muy bajas, es decir, la paridad del bono básicamente es
cuánto costaría si el bono está de 100 nominales, cuánto estaría cotizando ahora, para hacerlo bien simple. Bueno, llegaron a estar casi en 25. Ese 25 aproximadamente es el precio que tienen los bonos cuando llegan los famosos fondos buitre, que los fondos buitre no son más que distintos bonos que se compran para litigar sin ninguna opción de renegociar, sino para ir a buscar directamente a juicio. ¿Podrían activársele a Argentina a partir del 22 de mayo distintas cláusulas que le aceleren todos los demás bonos extranjeros y le compliquen la situación? Sí, podría pasar. ¿Qué tiene que pasar para que suceda eso? Aproximadamente el 25% de los acreedores se tienen que poner de acuerdo, en realidad el 25% de los acreedores se tienen que poner de acuerdo para finalmente ejecutar parte de estas cláusulas. De forma contraria, si Argentina llega, depende el bono, pero pongámosle al 70% de los acreedores que llegan a un consenso, automáticamente la Argentina renegocia su deuda y el 30% restante se tiene que adaptar a las condiciones del 70% que aceptó. Entonces, esto es importante porque en su momento, no sé si recuerdan, pero cuando se hizo una estructura de bonos anterior en la reestructuración 2005, muchos quedaron litigando también contra la Argentina. Entonces, lo que pasaba es que muchos aceptaron la propuesta, pero te quedaron algunos fondos buitre que nunca se soltaron y fue los que se les terminó pagando en 2016. Ahora Argentina va a reestructurar bonos que en su momento se reestructuraron en el año 2005 y que ya sufrieron una quita. O sea, Argentina defaulteó en 2002, se le hizo una quita a esos bonos para renegociar en 2005, defaulteamos en 2014 de nuevo parte de la deuda, y que caímos con los fondos buitre, y ahora vamos a renegociar haciéndole quita a los bonos que ya les hicimos quita. Argentina, digamos, es de película en esto, es como un campeón mundial en temas de default, pero ahora yo creo que las puntas pueden llegar a unarse. Si vemos un poco el escenario a nivel mundial, Argentina no significa nada prácticamente en lo que son los fondos, y en general es pesado, digamos, para los que no tienen una estructura tan armada, digamos, de litigios y demás, porque se terminan sumando a las propuestas del resto, digamos, como algo más simple de llevar adelante. Pero, ¿cuál es la diferencia entre 2002 y acá? Que en 2002 no te había explotado acá no te explotó una crisis tan grave como la de 2002, que directamente declaraste una cesación de pagos de todo. Acá estás en medio de una renegociación. Así que eso es importante a la hora de hacer una distinción primordial entre lo que es una negociación que dejó de ser que en su momento ni existió negociación, fue un default total, sin posibilidad de pago, que ahora está renegociando, que por eso podemos asumir que no se van a disparar estas cláusulas, que Argentina lo vuelvan a dejar con abogados internacionales. Paso siguiente, en caso de que sí se logre un acuerdo de la deuda, Argentina por ahora todos los bonos que tiene, recordemos que estamos ahora negociando solo los bonos de legislación norteamericana y extranjera en general, pero en especial norteamericana. Cuando se termine esto, Argentina va a tener que salir a renegociar lo que es la deuda con ley local, que por ahora, por un DNU, por un decreto de necesidad de urgencia, se postergaron todos los pagos que había de deuda en dólares, se postergaron para el año próximo. Con lo cual, la postura del gobierno fue: postergo todo esto hasta sacarme de encima el problema con los acreedores internacionales y luego vuelvo a reestructurar la deuda bajo legislación local, que probablemente tenga ciertos factores parecidos a lo que estamos viendo hoy de negociación a nivel internacional. Así que el escenario es un poco ese. Hoy la disputa principal es ver qué está dispuesto a pagar Argentina y cuáles son las posibilidades de pago que tiene la Argentina, que hoy el gobierno las descarta completamente. Los acreedores, básicamente, en un comunicado que han hecho, ahora sacaron uno nuevo recién, así que ahora se los puedo compartir por un chat, no sé si, sí, acá se puede. Lo que le están diciendo es: Argentina puede hacer un esfuerzo más y no lo está queriendo hacer. Básicamente eso es lo que le plantean los acreedores. Nos está poniendo toda la implicancia a nosotros, que le prestamos plata en su momento y ahora perdimos un montón. Bueno, nos está echando la responsabilidad a nosotros, cuando en realidad Argentina podría hacer un esfuerzo más y no lo está haciendo. Esta es un poco la crítica que plantean ellos, y lo que el gobierno niega completamente, ¿no? Dice: Argentina no puede refinanciar su deuda, claramente esto es así, el riesgo país lo demuestra, Argentina hoy no puede salir al mercado. Pensemos que si saliera al mercado hoy tendría que colocar tasas del 22% aproximadamente, con lo cual es inviable, incluso más altas, esta eventual renegociación nos podría dejar un escenario mejor. Ahora, supongamos que Argentina negocia bien, reestructura la deuda internacional. ¿Qué puede llegar a pasar con el riesgo país? Que baje.
va a bajar y vamos a volver a ser como los países emergentes en general, como, no sé, Brasil, Chile, Perú y demás. No, improbablemente estemos en esa misma escala. Y básicamente, ¿por qué? Porque si bien entre el gobierno y, digamos, los acreedores pueden negociar que la tasa de salida de esta exit deal que yo les comentaba, la tasa de descuento de esos flujos futuros que vamos a ir recibiendo, traerlos al presente puede ser 10, en el mercado no necesariamente se piense que eso puede llegar a ser 10 y que el riesgo país baje automáticamente esos niveles. ¿Por qué? Porque el mercado puede decir, para mí Argentina, por más que haya acordado, todavía está demasiado complicado o no sabemos por dónde va a salir. Pensemos que el gobierno dice va a caer la economía a 6 y hoy los analistas están viendo una caída todavía bastante superior, cerca del 9%, con lo cual si hay mucha discrepancia entre lo que puede llegar a ser un escenario futuro, no necesariamente los bonos vayan a recuperarse demasiado ni que haya un auge. Lo que sí te puede facilitar un poco es la deuda también local. Salir a renegociar eso y tener un éxito en lo local te puede abrir el financiamiento interno. Hoy pensemos que la estimación que tiene el gobierno de déficit lo va a financiar exclusivamente con el Banco Central. Y esa es una de las incógnitas más grandes que hay sobre qué va a pasar con eso y una de las preguntas que el ministro dice, bueno, es algo de lo que nos tenemos que ocupar una vez que pase todo este tema, pero por ahora estamos viendo que la inflación descendió, con lo cual no es un problema lo monetario. Pero básicamente a Argentina se le abriría un espacio a nivel local para colocar deuda de todo lo que tiene que gastar este año, que es enorme, que ya viene siendo enorme y que va a seguir creciendo, pueda financiarlo a nivel local y que no todo tenga que ser emisión monetaria. Con lo cual, el default, que eventualmente no nos abre la puerta al mercado internacional de nuevo de una forma quizás muy rápida, nos puede aceitar bastante el camino en términos locales y hacer que el gobierno pueda financiarse localmente, que es lo que viene tratando en el último tiempo. Salir un poco de todo el componente de la deuda en dólares para pasarlo a pesos, con el objetivo, por supuesto, de que sea algo más manejable y que no dependa exclusivamente del tipo de cambio. Hoy tenemos un tipo de cambio que está completamente agarrado, digamos, de los pelos, va devaluando 0,13% todos los días el gobierno, y eventualmente eso se va a disparar en algún momento, veremos cuándo sucede, pero efectivamente es la preocupación que tiene el gobierno de que eso suceda previo a que vayan a terminar la renegociación. Hasta que se termine la renegociación, claramente el tipo de cambio ahí va a estar planchado, está perdiendo competitividad, sobre todo no por la inflación tanto local, pero sí porque las demás monedas se depreciaron mucho y la Argentina sigue ahí bastante firme. Así que ese es un poco el escenario. No sé si los perdí mucho, vamos de nuevo con cualquier tema que quieran. Lucho, vos ordename también. No, Este, espectacular. Yo les comenté a los chicos que iba, o sea, obviamente finalmente hacemos un espacio de preguntas, si tienen. Santi, te quería preguntar, ¿qué pasa, cuáles son las consecuencias en la economía puntuales de si el gobierno no llega a pagar? Bien, el tema es que el gobierno no va a pagar ahora, o sea, yo creo que entra en default. El tema es si negocia o no negocia después. Eh, ¿Cuáles son las consecuencias de ver? Esto es un punto recontra interesante. En su momento, ustedes estimo que eran bastante más chicos, por lo menos en general, cuando Argentina ingresó en un default en el año 2002, la economía se había roto muchísimo. Había desempleo por el aire, digamos, era donde la pobreza había estallado por el aire, pero el tipo de cambio quedó muy elevado. O sea, el tipo de cambio pasó, piensen, de estar esa compostura del 1 a 1 pasó a estar a 4 en un momento y después terminó descendiendo bastante. Pero lo que digo es, hubo un overshooting del tipo de cambio muy fuerte y los gastos en pesos quedaron completamente licuados. Básicamente, ¿por qué? Porque a partir de la convertibilidad en el año 91, la economía no se podía indexar más. Entonces, a diferencia de lo que pasa hoy, que tenés un gasto público que viene muy indexado, tanto por jubilaciones, movilidad y demás, bueno, que ahora está frenada la fórmula, pero en general, y por las cláusulas gatillo de los salarios y demás, cuando a vos se te dispara el dólar y se te dispara la inflación, hoy todo ese gasto público ajusta para el año siguiente. Entonces, lo que vos podrías pensar que ahora que en aquel momento lo licuaste, hoy no te pasaría. Entonces, si bien Argentina terminó en 2002 con una crisis enorme, y ya lo sabemos, y lo habrán estudiado y demás, y lo seguirán estudiando, hay un punto que es fundamental. Argentina en aquel momento terminó con un superávit primario digamos, muchísimo más ingresos que gastos,
y eran sostenibles, digamos, que se mantuvieran así después de una economía muy deprimida, y por otro lado, un superávit externo también muy, muy amplio. Argentina exportaba mucho más ahí de lo que importaba, sobre todo porque las importaciones se desmadraron. ¿Qué pasaría ahora una eventual suba del tipo de cambio enorme? Bueno, que la inflación directamente te acompañe y que todos los gastos que tenga que hacer el Estado no se licúen como en aquel momento, sino que ahora se sostengan también. Entonces, la estructura de todo lo que tiene que pagar el Estado no te deja también en un marco de poder decir, bueno, tengo un superávit enorme después de esta crisis y la empiezo a moldear de alguna manera. Entonces, pensemos que cuando Argentina en el año 2005 renegoció toda su deuda, ya venía con una economía de un golpe muy duro, pero que de a poco ya había empezado a crecer bastante, ¿no? Entonces, cuando Argentina empezó a renegociar y empezó a pagar parte de sus deudas también, venía con una economía recuperada en gran parte y con tasas de crecimiento muy amplias, sin inflación. Hoy pareciera que el escenario es diferente, entonces caer en default no es lo mismo ahora que en aquel momento donde tenías una capacidad de pago mayor. Algo importante para decir, que creo que también lo expliqué en ese pequeño hilo que hice en Twitter, es que básicamente el cálculo de valor presente, que hoy estamos hablando todo el día de la deuda, la deuda, la deuda, se utiliza también para cualquier tipo de inversión. Reitero, para bonos, para acciones, para incluso un proyecto de inversión de invertir en una fábrica, una máquina. Entonces, un riesgo país muy alto, un riesgo muy alto, para sobre todo empresas que miran distintos países de Latinoamérica para invertir, les debería exigir que el rendimiento, o sea, el retorno, lo que pueden llegar a ganar en ese país, si yo asumo un riesgo muy alto porque no me pueden pagar por los distintos temas jurídicos y lo que fuere, el rendimiento que tengo que tener es demasiado alto. Y Argentina hoy no ofrece tampoco rendimientos demasiado altos porque tampoco está tan barata en dólares como en otros momentos, ni tampoco tiene una macro que vaya a despegar, por lo menos según las proyecciones que hay. Entonces, un eventual default con este contexto te puede complicar más la situación incluso que en aquel momento que fue después de que la economía estuviera muy, muy complicada. Entonces, no solamente aplica para lo que el gobierno esté negociando, sino para todos los proyectos de inversión real que caigan también acá. Piensen que una empresa argentina quiere salir a colocar deuda en el exterior, como están haciendo con las deudas corporativas, y si el país está en default, ese costo es mucho mayor. Miren lo que está pasando, que el gobierno nacional está en un eventual default, las provincias se suman atrás, que está toda queriendo renegociar. Mendoza, por ejemplo, se sumó hace muy poquito para renegociar, provincia de Buenos Aires ya está en default directamente de su deuda, y tenemos distintas compañías que en dólares no han podido incluso repagar su deuda, han hecho cesación de pagos corporativos. Con lo cual, el arrastre de lo que pase a nivel soberano pega también, tanto en los provinciales como, que los provinciales es un delirio que hayan salido a tomar deuda, en los provinciales como también en la deuda corporativa de todas las empresas. Entonces, el impacto del default, primero que las condiciones macro son diferentes, y por otro lado que hoy te arrastra, digamos, una economía real que viene detrás de eso. Si bien ya viene bastante golpeado, bueno, no sería algo bueno de acá en adelante sostenernos bajo este eventual default. Sí o sí. Sí, ¿alguien quiere preguntar algo? Perdón, me pareció escuchar recién. Santi, te pregunto, si alguien quiere preguntar algo, nada, simplemente se habilita el micrófono y no hay problema, ¿eh? En el caso puntual, que llegue el viernes, llegue el 22, ¿hay alguna opción que digan, bueno, mira, sigamos charlando, dame un plafón más de tiempo para hablar, o es el 22 y es el 22? No, a ver, eso es por eso, volví a lo de antes. El default va a estar, digamos, porque no se va, o sea, por más que vos estires la propuesta, el 22 será el último día para terminar de pagar los bonos globales que ya vencieron. Pueden ser que cuando vence un bono te dicen, bueno, vos me tenés que pagar este día porque venció hoy, pero vos le podés decir, bueno, tengo 30 días de gracia. El 22 vence eso y el default va a ser, con lo cual es default. Pero no se van a activar seguramente estas cláusulas porque el gobierno va a seguir en conversaciones con los fondos. Los fondos lo que dicen es yo quiero cobrar eventualmente, con lo cual no entremos en, digamos, por más que no me hayas pagado, digamos, tranquilo que podemos seguir negociando para que eventualmente entremos en alguna sonda que a los dos nos pueda servir un arreglo. Entonces, nosotros como, si bien podríamos activar las cláusulas contra la Argentina, como acreedores no lo vamos a hacer, y nos mantenemos con estas
es como acuerdos de no agresión, se llama, en realidad, en finanzas, como de hecho decir, bueno, por más que no hayas cumplido, no vamos a hacer nada que perjudique de más a la Argentina mientras estemos en negociaciones. Si Argentina no paga el 22 y demás, como venimos diciendo, y pasa este tiempo y siguen conversando, pero eventualmente Argentina dice, bueno, yo ya está, me abro completamente, no quiero pagarles nada, o no acepto ninguna de las propuestas que me dan, Argentina cae ahí ya estaba en default, pero automáticamente se terminan las conversaciones, el pacto de no agresión, y los fondos pueden empezar a litigar, y ahí es donde las complicaciones judiciales llegan más a la Argentina y los bonos van a caer mucho más, el dólar va a subir más. Ese es un poco el panorama. Pero el 22, si bien es una fecha de default, no va a ser eventualmente la muerte de nadie porque van a seguir conversando y ya hay acuerdo de no agresividad. De hecho, es lo que dijo hoy el ministro de Economía, Guzmán. Bien. Luciano, ¿puedo hacer una pregunta? Cintia habla. Sí, dale, sí. Una de las cosas que dijiste que tenía que ver con la emisión monetaria, que fue bastante durante este mes, y Sí. en realidad no sé si desde el principio de año, pero al menos que la estoy siguiendo en los últimos 2 meses, ¿cómo se explica que abril haya mostrado el número de inflación que se mostró? No sé, entiendo que están atadas, pero vos en un momento nombraste también esto de que nos manchamos a nosotros mismos en algún momento con el índice. Entonces, nada, un poquito de desconfianza le tengo al índice de abril, pero ¿no? Lo primero que te explican en macro es esto: inflación, está atada a la emisión, y la emisión fue un montón. Entonces es como que no entiendo el número, quizás hay alguna razón política para eso que no estoy viendo, ¿no? No, me parece que la razón es más técnica que política. Bueno, antes que nada, gracias Cintia por la pregunta. Más divertido si vamos charlando todos, que yo hable solo. Pero bueno, no, primero una cosa que es técnica y es cierta, digamos, el INDEC propio, cuando uno analiza un poco en detalle lo que fue el informe del INDEC, lo que te dicen ahí básicamente es, no pudimos relevar precios como lo veníamos haciendo antes. Así que algo técnico va a haber, pero no de mala fe como fue en otro momento de una intervención en INDEC y mostrar números que no tengan nada que ver con la realidad, sino que un INDEC que te dice, mira, no pude relevar como antes, y de hecho las actividades que hoy están en cero, como por ejemplo hoteles, peluquerías y demás, armé, digamos, hice que queden, o sea, les puse, digamos, la misma variación del índice general que fue 1,5%. Eso a nivel más técnico de lo que sucedió particularmente con la pandemia y que seguramente vaya a suceder también cuando conozcamos el número de mayo. Ahora, al margen de eso, la inflación monetaria, la inflación claramente tiene un componente monetario, esto está clarísimo, si no el gobierno podría financiar todo con la emisión monetaria de aquí en adelante y no nos tendríamos que preocupar por cobrar impuestos, y el propio ministro está preocupado. Ahora pasa algo, si vos analizás un poco lo que sucede, primero que la emisión monetaria funciona con lags. Con lags básicamente es digamos, no es inmediato lo que sucede con la emisión monetaria, y después lo que hay que tener en cuenta son los canales de transmisión. O sea, si yo emito y te doy, no sé, 100 millones de pesos a vos, por más que vos empieces a gastar, bueno, no va a hacerle ruido a la inflación y yo puedo emitir para darte la plata y no va a pasar absolutamente nada. Ahora, el asunto es por dónde se canaliza esto. Vos pensás que estamos en una economía que está frenada. Entonces, no es Argentina. El mundo está yendo a deflación. ¿Cuál es la diferencia que tiene Argentina particularmente? Que incluso el número de alimentos bajó bastante, pero todavía sigue siendo un número que podríamos considerar elevado dentro de una economía que está en estancamiento. Pero pensemos algo. Los salarios en este momento están, si no te suspendieron, digamos, hay salarios que se han directamente coordinado hacia la baja, excepto Aceiteros, que negoció algo para arriba. Pero en general, el canal por el cual se transmite, digamos, por el cual la emisión le llega al bolsillo de uno y empieza a consumir mucho más, bueno, eso está por el momento completamente frenado. Las tarifas están congeladas. Pensemos que esto fue un mecanismo que también se utilizó entre el año 2011 y 2015, en el cual la emisión, la inflación, si bien era alta, no era tan alta porque tenías tarifas y dólar planchado, la brecha te empezaba a jugar, pero no te terminó de jugar tanto porque las importaciones te las seguían dando al tipo de cambio oficial. Y el tipo de cambio oficial está planchado. Entonces, los 3 canales de transmisión que tiene principalmente hoy la inflación, que son salarios, tarifas y el tipo de cambio, están particularmente frenados, planchados o incluso a la baja. Entonces, por más que la demanda se mantenga constante en ciertos productos, que son los que hoy podemos convalidar, pensemos que cuando queremos, si vemos la inflación, básicamente lo que tiene que pasar entre 2 transacciones es que se cumpla la oferta y la demanda. O sea, si yo te
quiero vender este termo que tengo acá a 10 millones de dólares, no se va a cumplir. Entonces esto no se contabiliza, digamos, con inflación porque es una oferta que no está convalidada. Entonces, primero que lo que estamos pudiendo convalidar ahora es muy poco porque es solo del rubro de alimentos como algo fluido. Después del resto está todo caído, no sabemos bien qué sucede y tampoco podemos acceder a ciertos bienes por el tema de la pandemia. Y por otro lado, que los canales de transmisión en el momento de hoy están completamente apagados, como te digo. ¿Qué espero yo a raíz de esto? Como en el año 2013 también sucedió, que el gobierno atrasó tanto el tipo de cambio que cuando se le empezó a desmadrar, digamos, todo el tema de los dólares que se le estaban yendo demasiados, tuvo que hacer una devaluación. Cuando ejecutó una suba del dólar oficial, automáticamente los precios subieron. ¿Por qué? Porque las importaciones en general están atadas a ese tipo de cambio. Entonces, lo que espero yo es que por abril y por mayo la inflación venga todavía baja, pero eventualmente cuando la actividad vuelva a recuperarse, la demanda de los demás productos, de los demás servicios empiece a reactivarse de forma normal, esto ya va a tener injerencia en la inflación. Y cuando convaliden una suba del tipo de cambio para no seguir atrasándolo, va a haber todavía una inflación más elevada. Yo creo que vamos a una inflación más elevada. El tema es saber cuándo. Por ahora, con actividad frenada y con estos canales de transmisión, por ahora que no han tenido demasiado impacto, estamos viendo que esos pesos, si bien se emiten, muchas veces quedan en la cuenta corriente del Banco Central, muchas veces van a M2, pero la gente se queda también con la plata, con lo cual tampoco está presionando demasiado. Y hoy las brechas no tienen el mismo efecto que tuvieron en una economía que perdía dólares constantemente. Esta es una economía que por ahora exporta más de lo que importa, por ahora. Pero cuando esto se dé vuelta, seguramente se convalide esta devaluación y vayamos a una inflación más elevada incluso de lo que vimos el año pasado. Clarísimo. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tengo una pregunta, ¿puede ser? Sí, Roberto. Bien. Escuché bastante que están diciendo, bueno, que están emitiendo mucha cantidad de dinero, pero por otro lado, ese exceso de dinero por algún lugar lo van a tener que sacar o esterilizar, como dicen eventualmente. Hasta ahora las veces anteriores se hicieron con bonos, primero que lo comprara toda la gente, después que lo compraran exclusivamente los bancos. Ahora, ¿qué otro tipo de bono podrían llegar a ser? Porque si no, volveríamos lo mismo a estos bonos de corto plazo que se capitalizan y bueno, vuelve a ser una montaña de deuda impresionante también. Mira, bueno, está buena pregunta. Me parece que la esterilización por el momento vienen haciéndola con pases y con las letras del Banco Central, las letras de liquidez que son las LELIQ. Entonces, por ahí están acumulando bastantes pasivos del Banco Central. En el año 2017, más o menos los pasivos se calculan en base a la base monetaria, la cantidad de dinero que hay en circulación. En el año 2017, previo a que hubiera un salto cambiario y que después fuéramos al Fondo Monetario Internacional, los pasivos sobre la base monetaria eran más o menos 150%. Hoy más o menos estamos cerca del 80%, con lo cual habría algo más de margen para seguir sacando pasivos por ahí. Por otro lado, la devaluación. La devaluación es lo que mejora el balance del Banco Central. Cuando vos devaluás y el Banco Central tiene dólares, lo que haces es licuar los pesos. Entonces, automáticamente lo que perdemos somos nosotros por habernos quedado en pesos. Y esa es la eterna historia de la Argentina. Vamos acumulando pesos y demás. Y para frenar nuestra licuación, digamos, para licuar lo que son todas nuestras deudas, devaluamos y automáticamente hacemos que eso en dólares sea eventualmente mucho menor. Lo que ha pasado en su momento, que quizás a lo que te referís es el plan Bonex y demás, bueno, es una estrategia que el gobierno ha utilizado y que es de facto y que claramente no es lo que uno querría hacer. Pero ante la emisión de medida y regulaciones, digamos, que no estaban tan bien, es un contexto muy diferente en aquel momento, el gobierno decidió por, digamos, de facto decir quédense con este bono y automáticamente pateó el problema para adelante. Que hoy quizás es algo de que se rumorea, pero no debería estar. Yo creo que lo más probable que suceda es que una devaluación directamente termine licuando la cantidad de pasivos en el mediano plazo. Y que esa cantidad de pesos nuevamente sigamos como perdiendo este valor de la moneda, porque esa devaluación va a llevar a más inflación y automáticamente esos pesos que antes veíamos como mucha cantidad va a terminar siendo menos cantidad, ¿no? Te hago otra pregunta, ¿puede ser? Sí. Una de las cosas que estoy viendo es que todos dicen, bueno, están planeando un crecimiento que se va a dar a partir del año 23, que ya no va a haber más déficit. Sin embargo, todo eso requiere inversión. ¿Y vos considerás que hay condiciones en el país, con el historial que nosotros tenemos,
para que haya inversiones y que el país empiece a crecer como todos están contando para llegar a un arreglo? Mira, obviamente sí, se necesita, digamos, los componentes que uno tiene para crecer, está el consumo, está la inversión, están las exportaciones, el consumo privado, digamos, o sea, son varios los componentes que uno podría pensar para crecer de aquí en adelante. La inversión es uno y es importante, claramente uno podría pensar uno de los más genuinos, quizás. Eventualmente, si entramos en default, la situación la vamos a complicar mucho más por algo que dije antes, no sé si escuchaste, pero básicamente, si el riesgo es muy alto para invertir en la Argentina y los retornos son bajos por todos los temas que hay de carga impositiva alta, de evaluaciones constantes, de que el dólar sigue subiendo y girar remesas al exterior es más difícil, y regulaciones sobre todo, sí, se va a hacer bastante más difícil que la inversión sea el canal por el cual la economía empiece a crecer. Si vemos un poco lo que ha sido el crecimiento de la economía, pensemos que en el año 2011 la economía argentina no crece en términos netos y este año vamos a terminar como el año 2009, aproximadamente 2008, de lo que sería en términos netos, con lo cual es un panorama desolador, básicamente, pero ahora se lo podemos adjudicar un poco más a la pandemia. De todas maneras, el gobierno dice estar trabajando en el presupuesto 2021 en conjunto con una reforma tributaria. La verdad es que eso podría, eventualmente, si es algo, digamos, positivo para la inversión acá, bueno, que eventualmente se dé, pero yo creo que la macro argentina hoy no te ayuda para nada en temas de inversión, y que lo único que nos da competitividad a nosotros son siempre devaluaciones. Digo, tenemos una devaluación y somos competitivos durante tiempo hasta que la inflación se come esa competitividad, que ahora viene más rápido porque el resto de las monedas viene devaluando, entonces todos los países quedan más baratos en relación al mundo, y Argentina está quedando cada vez más caro, más rápido, porque hay más devaluación en otros países. No solamente por la inflación interna, que es un tema nuestro, muy alta, sino que también los demás países nos están ayudando a atrasarnos muy rápido. Y eventualmente vamos a salir con una devaluación que nos dé algo más de competitividad. Pero claramente la competitividad tiene que tener más temas de base. Ojalá la reforma tributaria sea muy positiva. En 2017 se intentó hacer algo, algunas cosas eran mejores que otras, claramente, pero no se terminó a hacer algo bien de fondo que aceitara las inversiones en la Argentina. Con lo cual, en el cortísimo plazo no veo un escenario demasiado atractivo para venir a invertir. Esperemos que si zafamos del default, esto sea bastante mejor por lo pronto. Pero claramente Argentina no tiene tanta preocupación de llegar a ese superávit fiscal, como mencionabas vos recién, que como crecer. O sea, hoy el ojo está puesto en salir de esta recesión y empezar a crecer, más que en llegar a un equilibrio fiscal, sobre todo porque el gobierno dice, si yo crezco voy licuando la cantidad de gastos que hago. No es lo mismo emitir moneda, además, y gastar y gastar y gastar en una economía que se está cayendo a pedazos, que una economía que va creciendo, porque esa demanda finalmente tiene una oferta que la compense. Ustedes piensen que si yo emito dinero y gasto y le doy a toda la población, no sé, una cantidad de dinero enorme, pero a la vez esa población crece a un ritmo igual, la oferta de dinero y la demanda de dinero están compensadas constantemente. El gran problema de la Argentina es que venimos emitiendo y financiando déficit en gran parte con emisión monetaria, pero no tenemos una economía que crezca, porque como les digo, estamos estancados de aquel momento. Entonces vivimos inflación porque es una demanda que se fomenta todo el tiempo para que consuman y demás, pero no hay una oferta que lo convalide, no hay una inversión, digamos, que haya detrás, y ni exportaciones que vengan tampoco superando ampliamente las importaciones. Entonces, a no quedarse solo con la mirada monetaria de la oferta, sino también qué está pasando con la demanda, que es lo importante. Bueno, última pregunta. ¿Alguien quiere hacer una última pregunta? Para no... Ya está. Para que, Lucho, que les paso esto por el chat, que es la última, si a alguno le interesa profundizar el tema de deuda. Esta es una respuesta que le dieron ahí no sé si la pueden ver todos. La última respuesta que le dieron un grupo de acreedores a la Argentina. Así que nada, si les sirve y a alguno le interesa, ahí puede chequear un poco más de qué se trata. Bueno, ¿alguno quiere hacer una última pregunta? Sí, yo quiero hacer una última pregunta. Bueno. Preguntamos. No, pregunta, tranqui. Bueno, dale. No, mi pregunta era más ligada a la industria automotriz. Sí. Se habla de que hoy el precio de los vehículos, de los autos, están a precio dólar, son muy bajos. La pregunta es, básicamente, ¿por qué a la Argentina se le complica tanto controlar el dólar blue, el dólar extraoficial? ¿Y los autos? Era una pregunta.
Claro, porque está relacionado a los dólares. Porque sí, bueno, básicamente lo que pasa con el dólar oficial, ¿para qué sirve el dólar oficial? ¿De qué es referencia el dólar oficial hoy? De exportaciones e importaciones. Después de nada más. Si vos querés ir a comprar dólar para vos, para ahorrar, primero que podés comprar 200 y después que le tenés que poner impuesto encima, con lo cual lo compras a 91 hoy. Entonces, la verdad de ese dólar es solamente para bienes que se importan y se exportan. De hecho, un sojero que viene a exportar, pensemos que en Argentina, cuando vos le vas a contar a alguien en el mundo que exportás y que además le sacás, le pones impuestos a esa exportación, te miran como que no te pueden creer, te dicen, pero ¿cómo si vos necesitas dólares, estás exportando, le pones un impuesto para que estás desincentivando la exportación? Bueno, estas cosas se dan acá un poco, ¿no? Básicamente por la necesidad de recaudar. Entonces, los autos están entrando a tipo de cambio oficial, como entran todas las importaciones, entonces uno se hace de un bien a un tipo de cambio que queda muy bajo. ¿Por qué el gobierno no puede controlar básicamente lo que pasa con el dólar? Primero porque la demanda de pesos en Argentina está muerta. Hoy nadie quiere tener pesos, digamos, por la desconfianza que hay, y eso automáticamente te hace buscar todo el tiempo inversiones en dólares. Digamos, la sociedad argentina ha decidido que su economía sea bimonetaria de facto. Digamos, si nosotros vamos, no sé, acá se quiso instalar el sistema UVA, por ejemplo, para comprar propiedades, que si no nadie podría comprarlas. En Chile, si uno va a Chile, está este sistema que es muy parecido a las UVAs, pero los departamentos y las casas se cotizan en UVAs, acá se cotizan en dólares. Entonces, y los autos grandes, como está comentando vos, se cotizan en dólares. Entonces, todas las inversiones, incluso cuando se miden acá, si uno entra a ver las carteras de rendimiento, lo que te dicen es la cotización, cuánto rindió tu cartera en dólares. Entonces, una economía que con una moneda débil funciona directamente, de facto, digamos, para transacciones con pesos, pero para el resto se mide, toda la medición que tenemos en la cabeza es en dólares. Entonces, la presión de la demanda es constantemente en dólares. Si uno quiere ahorrar, va a ahorrar en dólares. Si uno quiere irse de vacaciones afuera, va a pensar en dólares. Entonces, si uno le pregunta a una persona qué hace plazo fijo dólar, ahora con tasas de interés incluso a la baja, pensá que un plazo fijo hoy te da 26% anual. Vos ya te estoy diciendo que la inflación va a ser mucho más alta, claramente tu demanda va a ir por el lado de los dólares para mantener algo. Si vos eventualmente fueras un trader internacional, digamos que tenés que cuidar la cartera del resto y vas a comprar dólares, te sacan a patadas porque el dólar tiene inflación, o sea, Estados Unidos tiene inflación y el dólar va perdiendo constantemente poder adquisitivo. Entonces sería una burrada ahorrar exclusivamente en dólares. Sin embargo, acá aparece algo que nadie puede evitarlo porque es lo único que pierde menos contra el peso. Después el que es un poquito más avesado invierte en dólares y demás. Pero lo que pasa es que la presión con la demanda es muy alta y la oferta acá la desincentivamos constantemente, por ejemplo, poniendo impuestos con las retenciones. Entonces, menos dólares se liquidan, más en la demanda, automáticamente te va a empujar el precio para arriba, que es lo que viene pasando usualmente. Y mientras haya inflación en la Argentina, el dólar va a seguir subiendo. Puede bajar alguna vez y de repente compraste más barato, lo que fuere, sí, pero el dólar, si hay inflación en Argentina, va a seguir subiendo y vamos a seguir haciendo billete nuevo y el de 5.000 en unos años va a ser una anécdota. Bueno, Luciano, ¿puedo hacer una pregunta? Perdón. La última. Porque me quedé también con eso de ahorrar en dólares, o los bonos, o no bonos. Yo cursé esta materia el año pasado y ahora estoy cursando administración financiera. Y también estamos hablando de lo mismo, sobre el interés que te dan los plazos fijos, el rendimiento que te da comprar dólares o bonos, etc. Para personas como nosotros, comunes y corrientes, ¿vos dónde decís que conviene mantener nuestro dinero, por así decirlo? Bueno, les cuento un poco lo que hago yo si quieren, que no soy ningún genio, digamos, pero más o menos hago. Primero, si quieren invertir, para empezar a invertir, obviamente no empezarán con un monto demasiado alto. Pero primero que ciertamente una parte la tendría en dólares. O sea, claramente es algo que, si bien es irracional en lo económico, porque estamos perdiendo todo el tiempo, no perdemos tanto y es algo que para nosotros nos da seguridad. Así que es esencial tener algo de seguridad. Y si queremos esa seguridad, vamos a comprar algo de dólares. Por otro lado, segundo punto, yo hoy me manejo con fondos comunes de inversión. Los fondos comunes de inversión le ganan en general a la inflación. Tenés fondos que podés rescatarlos ese mismo día, o sea, ponés esa plata y la podés sacar ese mismo día y todo el tiempo te genera un interés. Ustedes que son la mayoría todos jóvenes, fíjense que Mercado Pago, por ejemplo, tiene un fondo directamente que haces un clic y lo tenés ahí cotizando y cuando necesitas pagar algo lo usás directamente de la aplicación. Pero esto para todos, digamos, en su banco pueden anexar una cuenta
a la de ustedes de caja de ahorro, anexar una cuenta comitente y empezar a operar. No hace falta, yo no iría por una acción en particular, por un bono en particular, porque todavía nos falta, a ustedes les falta, y a mí me falta también entender mucho. Para meterse a ahorrar bien y saber bien a qué activo comprar en particular y qué bono comprar en particular, tenemos que estar trabajando en eso. Y si no, difícilmente lo podamos hacer, excepto que tengamos alguna inside information. Para mí los fondos comunes de inversión son una industria que en el mundo funciona bárbaro y que acá está caído a pedazos. Ahí me preguntan un CDR, particularmente un CDR, lo positivo que tiene es que estás más ligado a lo que pase a nivel internacional y al contado con liquidación acá. El contado con liquidación estos 2 días bajó, así que también podés perder, digamos. Pero el CDR te saca un poco el riesgo de lo que puede ser llegar a invertir en la Argentina, que tiene muchas condiciones que son peores. Parame, Lucho, que les dejo un artículo que escribí de los CDR, si querés, para alguien que quiera entender un poquito más del tema, que está en La Nación. Sí, lo vamos a estar viendo, así que viene el pelo que lo pones. Bueno, les pongo 2, estoy haciendo un poco chivo mío, no me gusta hacer mucho esto, pero por ahí explica algo. Y ahí les dejo uno también de fondos comunes de inversión. Son 2 notas que escribí hace poquito, así que no están tan perdidas. Son solamente explicativas, no hay ninguna recomendación, así que no se esperen nada, pero son explicativas de cómo funcionan y cómo pueden empezar a invertir si alguno está interesado en ese tema. Bueno, perfecto, Santi. La verdad que muchísimas gracias por estar acá, por este tiempo. Y lo recontra valoramos. Yo, obviamente, lo recontra valoro que estés acá y me imagino que los chicos también. Una muy buena convocatoria respecto a mis clases, así que felicitaciones. Vayan a la clase, viejo. Bueno, y nada, invitado cuando vos quieras, obviamente. Y cuando se retome esto, invitado también a nivel presencial, obviamente. Dale. Muchísimas gracias a todos por escuchar y bancarse un poquito de economía a esta hora que es bastante tarde. Te mando un abrazo, Lucho, y gracias a todos ustedes, chicos. Dale, gracias, Santi. Chau, chicos. Muchas gracias a todos. Gracias por participar. Les mando un abrazo grande y bueno, vamos a estar viendo próximamente lo que es bonos en la próxima semana. Así que gracias a todos y nos mantenemos en contacto. Cualquier duda, obviamente la pueden subir al campus. No, gracias a ustedes. Gracias a ustedes, chicos. Un abrazo grande. Gracias, Lucho. Chao, gracias, Lucho. Un abrazo. Chao, chicos.